Amén. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, iglesia. Amén. Dele la mano que está a su lado, salúdelo, denle un buen saludo. Dígale que bueno que está en la casa del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, hermanos. God bless you, brothers. Amén. Todos estamos contentos aquí hasta ahora, ya nos concentramos aquí, hermanos. We're all happy we're here today, brothers. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. God has been good. Dios ha sido más que God bueno. has been more than good. Cierra sus ojos, vamos a orar por la palabra. Close your eyes, we're going to pray for the word. Padre, gracias en esta hora, Father, thank you for this por hour, esta bendición, for this blessing, por este privilegio, for this Señor, privilege de estar en tu casa. of being in your house. Estamos aquí porque hay necesidad. We're here because there's a need. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas. I beg that you speak to our Fluye lives. Espíritu Santo, fluye Espíritu de Dios. Flow, Holy Spirit. Ministra cada corazón, Señor. Minister to every heart. Que tu palabra, Señor, That your word haga una obra maravillosa do a great work. en cada uno de los presentes, Every one of the de los persons que here, estarán conectados, mi Dios, those who be connected, y que se conectarán después. those that will connect Fluye later. Espíritu Santo, Flow, Holy en Spirit. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén. Abra la Biblia, hermanos, vamos al segundo libro de Reyes. We're going to open the second book of Kings. Hoy vamos a hablar, hermanos, como tema la necesidad más grande del creyente. Today we're going to talk about the greatest need of the believer. ¿Cuántos tienen necesidad de algo, hermanos? How many have a need for something? ¿Cuántos necesitan algo? How many need something? De seguro que todos tenemos necesidad I'm de sure we all una have cosa o de muchas cosas. of a certain thing or of many things. Probablemente alguno tenga necesidad física, You may have a physical need. quizás necesite alguna sanidad en su cuerpo, Maybe you need healing in your body. quizás alguno tenga necesidad Maybe you have a need, económica. an economic need. Probablemente, hermano, usted tenga necesidad, no sé, en algún área de su vida. Or you may have a need in a certain area of your life. Pero todos tenemos necesidades, But we all have necessities. todos. Pero yo creo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. I think God's been speaking to our lives. Y creo que esta palabra, hermanos, va de acuerdo a va en paralelismo con la del viernes. And I think this word goes along with the word from Friday. Así es que estamos ahí en 2 Reyes, capítulo 2, Are we in 2 Kings chapter 2? versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Verses 2, 9, and 10. Gloria a Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. 2 Kings chapter 2, verses 9 and 10. When they had crossed, Elijah said to Elijah, tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit. Elijah replied, you have asked a difficult thing. Elijah said, yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise it will not. Amén. Fuera de todas las necesidades que tenemos, hermanos, Out of all of the needs that we have, considero que una de las necesidades más grandes I consider one of the greatest needs es precisamente, hermano, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, precisely the presence of the Holy Spirit in our lives, de la unción de Dios the anointment of God en la vida de los creyentes hoy en día, hermanos. in the life of the believers today. Porque hay que ser realistas, iglesia del Señor, We have to be realistic. y vamos a considerar, vamos a ser sinceros nosotros mismos en esta mañana. And we here need to be sincere this morning. Hay necesidad de Dios en las vidas del creyente, hermanos. There's a need of God in the lives of the believers. Porque no es solamente, hermanos, no basta con confesarlo. It's not only confessing. No basta solamente con decir yo soy cristiano. It's not enough to say I'm a Christian. Eso es bueno. That's good. Pero hay algo más a fondo de eso. But
But there's something deeper than that. Necesitamos que Dios sea real en nuestra vida, iglesia. We need God to be real in our lives. Necesitamos que Dios sea real en nuestra vida. We need God to be real in our lives. Que demostremos con hechos That we demonstrate with our acts. que somos hijos de Dios. That we are children of Que God. somos cristianos. That we're Christians. Que creemos en Él, hermanos. That we believe in Him. Porque es evidente Because it's evident. la escasez. Es evidente la escasez que se ve en la vida del creyente acerca de la presencia de Dios en su vida. The need of the Christian is evident. Hermano, Dios está más que dispuesto a bendecir a sus hijos. And God is more than willing to bless His children. Dios anhela bendecir su iglesia, hermanos. God yearns to bless His church, brothers. Pero está en nosotros, iglesia. But it's in us, church. Está en nosotros, amados hermanos. It's in us, brothers. Y en esta mañana Dios nos recuerda This morning, God reminds us que tenemos necesidad de Él. that we have a need of Him. Hermano, Dios no se ha cambiado. Dios es el mismo. God hasn't changed. He's the same. Y los hombres que buscaban a Dios en los tiempos antiguos And the men that searched God in y the lo ancient encontraban. times, they would find Him. Dios es el mismo, hermanos. El que le busca, le halla. God is the same. He who searches Hermanos, for Him aquel que finds le Him. busca encuentra a Dios, He hermano. who searches for Him finds Aquel God. que le busca lo encuentra, iglesia. He who searches for Him finds Him, church. Dios anhela. Dios desea bendecir su iglesia, hermano. God yearns and desires to bless His church. Que si hablamos, hermanos, de la unción en la Biblia, And if we talk about the anointment in the Bible, el ungir, hermanos, a las personas to anoint a person era muy normal. was normal. Era algo cotidiano. It was something regular. Era muy cotidiano, hermanos, cuando alguien llegaba a la casa a visitar a alguien. It's very routine when somebody visited Los somebody. anfitriones de la casa, The owners of the home, por tradición, for tradition, tenían que ungir, hermanos, a las visitas. would anoint the guests. Se ungían constantemente They would constantly anoint one por another causa del clima, hermanos, seco de las tierras bíblicas. because of the climate in the biblical times. Porque el ponerse aceite, hermanos, los cubría no solamente del sol, sino del polvo y todas esas cosas. But you put oil on, it would cover you from dust and sun and other things. Pero cuando se ungía a personas para el ministerio, But when people would be anointed for the ministry, ya sea reyes, profetas o sacerdotes, whether it be kings, prophets, or priests, tenía que ser un aceite especial, no era cualquier aceite. had to be a special Era oil, un aceite consagrado, hermanos, consecrated oil, para ungir no solamente los utensilios que se usaban en el culto, to anoint not only the utensils used in the service, sino que ese aceite especial se usaba para ungir a las personas but that oil was used to anoint people para ciertos ministerios, for certain ministries, para ciertos cargos, hermanos. for certain charges. Y por lo que vemos en la palabra, What we see in the Word, había beneficios sobre las personas que eran ungidas. there's benefits for those who were anointed. Primeramente, hermanos, First of all, brothers, se les impartía por parte de Dios it was poder. It was given to them on behalf of God power. Poder, hermanos, para llevar a cabo la labor que se les llamaba hacer. Power to go and do the work that was called for them. Eran llenas, eran investidas del Espíritu Santo. They were full of the Holy Spirit. Hermanos, si por ejemplo vemos, la Biblia nos habla en Primera de Samuel, de los dos primeros reyes de Israel. The Bible talks to us in the book of Samuel. Y nos dice, hermanos, que cuando fueron ungidas, llegó o vino el Espíritu Santo de una manera especial sobre David y sobre Saúl. Of the kings, the first kings, and when they were anointed, the Holy Spirit Hermanos, la came Biblia on dice them que in a special way. la Biblia dice que Saúl fue mudado, fue cambiado a otro hombre cuando fue ungido, hermanos. The Bible says that Saul was anointed and changed into a different man. Hasta profetizó. He prophesied. Fue contado entre los profetas. He was counted among the prophets. La Biblia dice que Samuel The Bible says that Samuel derramó todo el cuerno del aceite sobre David, dropped all the oil onto en David medio de todos sus hermanos. in the middle of all of his brothers. Y dice la palabra que sobre él vino, hermanos, la presencia del Espíritu Santo de Dios. And the Word of God says the Holy Spirit came upon him. Es decir, hermano, que con la unción So it's to say that with venía anointing la bendición, comes blessing. venía la presencia especial sobre de ellos, A special presence would come over them que los consagraba.
They would consecrate them. los llenaba, They would fill them. los capacitaba They would capacitate them para llevar a cabo lo que Dios los llamaba a hacer, hermanos. to go and do what God had called them to do. Y de ahí de cada persona, And from there, every person hermanos, estaba, hermanos, el vivir una vida consagrada a Dios, had to live a life consecrated to God, llevar una vida de fidelidad a Dios, have a faithful life to God, hermanos, de obediencia, of obedience, para ser poderosos en Dios hasta el último día de su vida. to be faithful to God to the last day of their life. Así es que, hermanos, ya no estaba en Dios, ya no está en Dios, hermanos. So, brother, it wasn't in Está en la God. vida de cada persona, hermanos, hasta el día de hoy. No cabe duda It's in the life of every one of them and up until today. que la palabra nos enseña que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. The word teaches us that we've been sealed by La the Holy iglesia, Spirit. al momento que recibe a Cristo, The church, when you es receive Christ, marcada, iglesia, es sellado Es marked como and sealed. propiedad de Dios. is property of God. Tenemos la bendición, la presencia del Espíritu We Santo. have the blessing of the Holy Spirit. Hermanos, pero hay más que eso, hermanos. Hay que buscar la unción de Él. But it's more than that. Hay que buscar su llenura. His presence, His Hay que filling. buscar el bautismo del Espíritu Santo, iglesia. We need to search for the baptism of the Holy Necesitamos de Spirit. la unción del Señor en estos tiempos, hermanos, We need the anointment of God in para today's, serle fieles a Él hasta el último día, today so we can be faithful para to Him llevar a to the cabo end of la the life. labor que Dios nos llamó a hacer. We can take and do the work that He called us to do. Necesitamos de Dios, iglesia. We need God, church. Es una gran necesidad hoy en día latente, It's a great need today. visible, hermanos, que se puede ver. Y no cabe duda que Eliseo, la que acabamos de leer ahora, hermanos, ahora precisamente en los versículos que leímos, There's no doubt with what we just read in the verses Eliseo, hermanos, estaba convencido. that Elijah was Y convinced. estaba, hermanos, totalmente, él sabía que necesitaba esta bendición. He was convinced that he needed this blessing. Y al igual que Salomón en su momento, And just as Solomon in his moment, tenía la oportunidad de pedir otras cosas, hermanos. he had the opportunity to ask for other things. Salomón pidió sabiduría porque era lo que necesitaba cuando Dios se le apareció en sueños. Solomon asked for wisdom because that's what he needed. Ya sabemos, hermano, que Dios se agradó de lo que le pidió. And we know God was pleased with what he Y asked se for. le dio mucho más de lo que él no pidió, se le dio también por gracia de Dios. He was given much more than what he asked for. Eliseo, hermanos, le dijo el profeta, pide, ¿qué quieres que haga por ti? Pide lo que tú quieras. The king asked Elijah, ask for whatever you want. Estaba en Eliseo el pedir otras cosas también, iglesia. And he wanted to ask for other things. Pero él pidió lo que él necesitaba. But he asked for what he needed. Él pidió lo único que necesitaba en ese momento. He asked for the only thing that he needed in that moment. Y aunque era una petición o que fue una respuesta que Elías no se esperaba quizás, And even though it was an answer that he did not wait, porque Elías dice, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. he said, a difficult thing you have lost. Hermanos, Eliseo necesitaba la presencia de Dios en su vida. Elijah needed the Y word no of God in solamente his life. poquito, hermanos, él pidió mucho. Not only a little bit, but he asked Porque él for a lot. sabía los desafíos que esperaban durante el ministerio que él iba a comenzar. He knew the things that were coming. Y esa the ministry he was respuesta going y to begin. esa petición le agradó a Dios, hermanos. That petition was Por pleased eso before Elías no God. lo reprendió. That's why he wasn't Por rebuked. eso Elías no le dijo cosas negativas, no le dijo estás fuera de lo normal. So Elijah didn't tell him he was out of the norm. Una petición, hermanos, que considero yo, hermanos, de valientes, agresiva. A petition that I consider very brave, aggressive. Y es lo que necesitamos, iglesia. And that's what we need, church. Necesitamos ir más allá de lo normal, iglesia. We need to go more into the Él, norm. hermanos, estaba sediento de Dios en su vida. He was thirsting for the Y Lord él in lo his life. manifestó en las palabras que le respondió a Elías. And he manifested it in the words that he Necesitaba spoke. de Dios. And he needed God. Y aunque fue difícil para Elías, And even though it was en él, difficult for him, pero Eliseo, hermano, fue constante. Elijah was constant. Y recibió, hermanos, el desafío que le puso Elías. No era fácil, le digo, si me ves cuando yo sea arrebatado de la tierra, si tú me ves, It was not easy. He told him, if I'm taken from earth, te será dado
and you see me, Pero and si you no me give me ves partir, olvídate. But if you don't see me leave, No se te va a cumplir tu deseo. then forget about it. Your desires Hermanos, will not be fue una complete. respuesta de perseverancia, That was de a atrevimiento. response of perseverance. Eso quiere decir que Eliseo se le dijo, tienes que estar velando. I say Elijah was telling him to Tienes que be estar, alert. tienes que estar despierto. You have to be awake. Tienes que estar conmigo todos los días. You have to be with me A every cada day, momento. every moment. A cada lugar donde yo vaya, tienes que estar allá al pie conmigo. Every place I go, you need to go and be there Pero with ¿sabe me. qué, hermano? Cuando hay necesidad de Dios, You know what, brother? When there's a need of cuando hay God, necesidad de Dios en la vida, hermanos, when there's a need of no God se in your life, escatima el precio que hay que pagar. doesn't matter the price we have to Dice, pay. amén, Señor, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, Señor. Say amen, Lord. Wherever you go, I will be there. Porque para obtener la bendición del Señor, iglesia, hay que pagar un precio, hermanos. To obtain the blessing of God, La there's a price to bendición de pay. Dios hay que buscarla. The blessing of God needs to Hay be que searched for. anhelarla. We need to yearn for Hay it. que desearla en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta We mañana? need to desire it in our hearts. Y no era, hermanos, que Eliseo quería creerse más que Elías. And it wasn't that Elijah wanted to be more than Elisha. Eliseo no quería creerse más que Elías. He didn't want to make himself more than him. ¿Por qué? Él sabía, hermanos, que necesitaba de Dios He knew he needed of de God. una manera sobrenatural. He needed supernatural. Porque él sabía, hermanos, los desafíos que le esperaban. Because he knew the things that awaited him. Él estaba consciente, hermanos, He was conscious, brothers, que reinaba la apostasía en el norte de Israel. of the powers in Israel. Reinaba, hermano, la apostasía tanto espiritual como moral. He knew the moral powers that reigned in Israel. Reinaba, hermanos, la doctrina falsa. The false doctrine reigned. El culto a Baal estaba en su apogeo. Había tinieblas espirituales, hermanos. There was wicked scriptures, Y necesitaba la unción, hermanos, para hacer la diferencia en su momento. and he needed the anointment to make a difference in his moment. Por eso fue atrevido, hermanos, cuando le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? That's why he was daring when he was asked, what do you want me to do for you? Necesitaba la unción, Eliseo, hermano, para cumplir su ministerio profético. Lo necesitaba, hermanos. Lo necesitaba. Aleluya. Y si Eliseo lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Si Eliseo necesitaba la unción de Dios en su vida, Elijah needed the anointment of God in his life. ¿cuánto más nosotros como cristianos hoy en estos días? How much more don't we as Christians today? Porque al menos que esté dormido, hermanos, Unless you're sleeping, o al brother, menos que vive en otro planeta. or you're living on another planet. Pero la situación espiritual es peor que en los tiempos de Eliseo. But the spiritual situations are worse than they were for Elijah. O no me diga que usted no tiene oposición en su vida espiritual, hermano. Or don't tell me you don't have spiritual O no opposition me in your diga que usted life. no tiene problemas. Or you don't have O no problems. me diga que usted no tiene necesidades. Or you don't have needs. Todos, hermano, tenemos tentaciones. We all have temptations. Todos tenemos más de un adversario, hermano, que nos impide, caminar con Dios. We have more than one adversary that keeps us from walking with Al God. menos que usted vive en Marte, hermano, y vino esta mañana en una nave espacial aquí en esta mañana. Unless you live in Mars and came here on this Pero no spaceship. podemos negar la realidad. We cannot deny Los reality. tiempos son difíciles, iglesia. Times are difficult, church. Pero Dios es el mismo. But God is the same. Y si usted le busca, hermano, si usted anhela de Él, You search for Him. si You usted yearn se for Him. sacrifica para Él, Sacrifice yourself for Him. va a ser vencedor en su nombre. You will conquer in His name. Porque el pecado abunda, hermanos. Because the sin is Pero plentiful. sobreabunda la gracia, dice la palabra del But Señor. His grace overpowers it. Gloria a Dios. Amén. Poderoso Dios. Y es que, amados hermanos, la bendición sobre nosotros, o la bendición de Dios, Brothers, this is the blessing of God, la unción de Dios, the anointment of la God, presencia del Espíritu de Dios en la vida de nosotros, the presence of God in our lives. no se obtiene durmiendo, hermanos. It's not obtained by sleeping.
No se obtiene viviendo una vida espiritual irresponsablemente. It's not obtained living an irresponsible spiritual life. Esta bendición no es para los flojos, hermanos. This blessing isn't for the lazy. No es, hermano, para ellos. It's not for them. O díganme, hermanos, si la iglesia primitiva, Or tell me, brothers, if the primitive church, cuando llegó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural sobre ellos, según Hechos 2, when the Holy Spirit would come upon them, la palabra, yo no encuentro en la Biblia, hermanos, que ellos estaban durmiendo. I do not see in the Bible saying that they were sleeping. No se quedaban en la casa mirando televisión. They didn't stay at home watching TV. No andaban en otras cosas, hermanos. Estaban obedeciendo el mandato de Cristo. They weren't in other things. They were following the commandments of God. Estaban orando, hermanos. They were praying, brothers. Estaban alabando a Dios. Worshiping Estaban God. esperando la promesa de Cristo que les hizo. They were waiting for the promise that God Les gave dijo, them. no se vayan de Jerusalén. He said, do not leave No Jerusalem. se muevan. Do not move. Quédense. Stay there. No les digo cuánto tiempo, hermanos. He didn't tell them how long. Pero les prometió, hermanos, que iba a venir sobre de ellos el poderoso Espíritu Santo. But he promised that the Holy Spirit would come Y así over como them. se lo prometió Jesús, Just as Jesus promised así them. descendió, hermanos. Pero estaban haciendo algo, estaban cumpliendo la orden de Dios. He descended in that way and they were fulfilling the order of God. Poderoso Dios. Y aquí vemos, hermanos, por lo menos unos 3 pasos, hermanos, 4 pasos. And here we see 4 steps. Hermanos, que Eliseo, hermanos, tuvo que llevar a cabo para mirar la promesa, para mirar su bendición. That Elijah had to take to see his blessing. Lo primero, hermanos, The first thing, brothers, es que Eliseo, is that Elijah, hermanos, estuvo dispuesto he was willing a dejar todo, hermanos, to leave everything para agradar para cumplir con el llamado que Dios le hizo. to fulfill with the calling God made. Porque la Biblia dice, hermanos, que dice que vino Elías después de que tuvo la experiencia allá en el monte con Dios. The Bible says that after he had the experience with Y Dios Christ, le dijo, ve unge a Eliseo porque él va a ocupar tu lugar. with God, Elijah told him to go and anoint him. Y le dijo, y cuando llegó Elías, la Biblia dice que Eliseo estaba trabajando. And when he got there, the Bible says that Elijah was working. Estaba arando la tierra con unas yuntas de bueyes, hermanos. He was tilling up the land with, Y cuando Elías le puso su manto sobre de él, when Elijah put his hand over him, hermanos, Eliseo lo tomó como un privilegio. Elijah took that as a Que privilege. simbólicamente el manto, hermanos, que le estaba poniendo Eliseo sobre su cuerpo, sobre su vida, Symbolically, the gown he was placing over his life es símbolo que Dios lo estaba llamando. was a symbolism of God calling him. Aceptó el llamado valientemente, He accepted the calling. pero dejó atrás todo obstáculo, hermanos. He left all obstacles. Todo aquello, hermano, que quizás alguna vez lo estaba llamando para hacerlo nuevamente. All those things that were calling him back. Es decir, hermano, que su conversión fue genuina, hermanos. So his conversion is to say was genuine. Renunció, hermanos, a todo aquello He denounced que everything. lo podía desenfocar del llamado que Dios le estaba haciendo en ese Denounced everything momento. that could take his focus away from the calling of God. Y después, hermanos, siguió el proceso. And then the process went forward. Eliseo sabía, hermanos, que Elías se iba a ir. Elijah knew he was going to leave. Él sabía que iba a ser quitado de él, porque cuando llegó a los diferentes lugares, los hijos de los profetas le dijeron, sabes que Jehová te va a quitar a tu Señor. When he went to different places, the prophets would tell him that Elijah's going to be taken Y from él his le dijo, side. yo sé, pero quédense callados, no digan nada. Yo sé que va a ser así, pero cállense, no digan nada. He would tell them, I know that, just be quiet, don't say anything. Hay algo en mi corazón que decía Eliseo, hay algo en mi corazón que deseo. There's something in my heart, Y lo estoy buscando con anhelo. and I'm searching for it. Hay algo que tengo en mi corazón que me está carcomiendo, There's something que in me my está heart that's comiendo y lo voy a obtener. Ustedes no digan nada, cállense. eating away at me, and I'm going to obtain Sabía, it. hermanos. Y después de su conversión genuina, Eliseo, hermano, la Biblia dice, hermano, que fueron a Betel. He knew it after his conversion, Y cada vez que se movían, Bethel, and every time they Elías le moved, decía, quédate aquí. Yo voy para allá, aquí espérame, no te vayas, espérame, yo nomás voy y regreso. No te muevas aquí espérame, Eliseo. Elijah would tell him to stay here and wait for him.
Y le dijo, no, vive Jehová, vive tu alma. He said, Yo de "No." aquí yo no me quedo. Donde tú vas, yo voy a ir contigo. He told him, wherever you go, A I will donde go. quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, Señor. He said, wherever you go, I will A go. donde quiera que tú te muevas, yo me muevo contigo. He said, wherever you go, Oye, I will hermano, go with qué you. valiente, estaba dispuesto a pagar el precio, hermano. How brave was he willing to pay the price? Después de su conversión, And after his conversion, se fueron a Betel. they went to Bethel. Y Betel, hermanos, Bethel, brothers, Jacob le puso que era casa de Dios y puerta del cielo. Jacob put that it was house of the Lord and door to heaven. La Biblia nos enseña, hermanos, en Génesis 12:8. The Bible teaches us in Genesis Nos 12, dice, hermanos, que fue el primer lugar donde llegó Abraham. that was the first place Abraham came to Después de recibir la promesa, after receiving the promise, el llamado de Dios, the calling of God. al primer lugar que llegó, hermanos, en la tierra de Canaán, The first place he went to in the land of Canaan, hermanos, dice que la Biblia que llegó a Betel. you'll say he came to Y ahí, Bethel. hermanos, Abraham edificó por primera vez, la Biblia registra que edificó un altar There Abraham edified an y altar adoró a Jehová que se le había aparecido, and he hermano. worshiped God. Que originalmente su nombre es Luz. That originally its name is Light. Y posteriormente, en Génesis 28 And before in Genesis y capítulo 28, 35 también, verse 35, ahí, hermanos, por primera vez Jacob llega huyendo de su hermano. Jacob's there fleeing from his Y ahí tuvo brother, una experiencia, hermanos, con la presencia de Dios. and he has an experience with the presence Ahí of Dios God. se le apareció en sueños. God appears to him in his Y dreams. después de que hizo un pacto, una promesa con Dios, After he made a pact with ahí mismo God, regresó Jacob, hermano, después de ciertos años. Jacob returned after a number Y of ahí years. nuevamente, hermano, Jehová lo bendijo de una manera, ahí le cambió el nombre. And then again, God blessed him and changed his name. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que Jacob le cambió el nombre, le puso casa de Dios, puerta del cielo, hermanos. Jacob named it House of the Lord. Es Gateway to decir, heaven. hermanos, que en nuestra vida debe de haber una necesidad siempre In our life, there de has to be estar a en need. la casa de Dios, iglesia. There has to be a need to be in De the house estar of en the la Lord. presencia de Dios, iglesia. In the presence of the Lord. church. Que cuando llegue el miércoles, And when Wednesday comes around, le diga que se quede la pala, que se quede el camalote, que se quede el bloque. Hoy es día de ir a alabar a mi Señor. let the shovel stay there. The Prioridades, hermanos, Time to praise the Lord. prioridades. It's about Que priorities. cuando llegue el viernes, caray, llega un buen cheque, pero voy a alabar al que me lo dio, al que me dio las fuerzas. And when Friday comes around and you have a big check, you're going to Se va a acabar el año, quiero aprovechar los últimos domingos para estar en la casa de Dios en la mañana y en la tarde, The year's aleluya. almost over. There's 2 Sundays left. We're going to be in church, both services in the morning and afternoon. Y es que Dios está en todo lugar, hermanos. It says God is everywhere, brother. Pero Dios ha escogido un lugar específico para reunirnos, alabar su nombre, fíjese. God's chosen a specific place where we can reunite. Y yo no sé usted, hermano, pero no hay como estar en la casa de Dios. Praise Him. There's no other place than being in the house Porque of el the Lord. salmista dice que es bueno, es agradable, es delicioso. The psalmist said it's pleasing and it's delicious Es habitar los hermanos juntos en for armonía. our brothers to harmonize together. Desde los tiempos antiguos, hermanos, Since ancient times, brothers, no fue obra del hombre, no fue pensamiento de hombre alguno. it wasn't the thought of man. Fue, hermanos, Dios estableció, Jehová estableció God y established escogió a Jerusalén para poner en ella su nombre. and chose Israel to put His Y name. todo hombre piadoso tenía que subir a Jerusalén a adorar a Jehová. And all men had to go there to Lo praise podían God. adorar en todo lugar, hermanos, pero Dios estableció que ahí tenían que subir por lo menos 3 veces al año a celebrar 3 fiestas principales. God established that 3 times a year they had to go there and praise Him. Los tabernáculos, la del Pentecostés y la Pascua. The tabernacle, the Pentecostal, Y no importaba dónde vivieran, tenían que ir a Jerusalén. it didn't matter where they had to go to Jerusalem. Pero los hombres piadosos no iban renegando, fíjese. And men weren't denying. En los salmos encontramos expresiones, hermanos, que mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene anhelo, hambre y sed de Dios.
Cuando iban a Jerusalén, iban cantando, iglesia. When they would go to Jerusalem, they would go sing. Iban adorando porque iban a la casa de Dios. They were worshiping because they were going to the house of the Lord. Aunque el lugar era desértico, Even though the place was deserted. se tomaba quizás días llegar a Jerusalén para muchos, It took days for some pero to iban Israel. gozosos porque iban a la casa de Dios. They were rejoiceful because they were going Y to por the eso house of the salmista Lord. decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Rejoice with those who say to the house of the Hermanos, Lord. que no sea una carga venir a la iglesia, Let it not be a burden to come to the house of the Lord. que lo miremos como una bendición. That we can see it as a blessing. A lo mejor cansado, pero con la expectativa Maybe tired, de que Dios me va a renovar mis fuerzas. but with the perspective A lo that mejor God will renew your enfermo strength. con la expectativa de que Dios me puede sanar este día, esta noche. Maybe sick, but with the perspective that God can heal you. Pero es decir, hermanos, que debemos de estar en la casa de Dios. It's to say we need to be in the house of the Lord. Ahorita que se puede. Now that it can be done. Porque puede ser que en algún día, quizás en el futuro, Because it could be that in the future, se nos impida estar congregados en una iglesia. it could be prohibited for Es us que to be in aprovechemos la church. oportunidad, iglesia del Señor. We need to take advantage of the Anhelemos opportunity. estar en la casa de Dios y puerta al cielo. We Bendito desire sea to be su in the house of nombre. the Lord and door to heaven. Ahí llegó, hermanos, Eliseo juntamente con su señor Elías. Elijah got there with his Y después de estar congregados, buscando Dios, después de estar en Betel en la casa de Dios, la Biblia dice que Elías se movió para Jericó. Bethel. It says Elijah went to Jericho. Y Jericó, hermanos, simboliza la prueba. And Jericho symbolizes Jericó simboliza los problemas, the problems, simboliza los obstáculos. the obstacles. Porque Jericó fue la primera ciudad Jericho was the first city que Josué con el ejército that Joshua and his tuvieron que army, enfrentar para entrar a la tierra prometida, fíjese. they had to confront to get into the promised land. Para obtener la bendición, iglesia, In order to obtain the blessing, church, tenemos que enfrentar las adversidades. we have to face adversity. La fe se va a poner a prueba en algún momento de nuestra vida. Faith will be tested at some point. Los in life. problemas van a llegar, hermano, tarde o temprano. Sooner or later, problems will come. Las adversidades van a llegar. Adversaries Es will decir, come. hermano, que nuestra vida va a ser probada, nuestra fe va a ser probada en algún momento. It's to say our life and our faith. Pero will be después de que tested. pasemos eso, vamos a ver la bendición en nuestra vida. But after we go through that, we will see the Cuando blessing. lleguen esas situaciones, hay que seguir creyendo en Dios, iglesia. When situations come, we need to keep believing in God. Lejos de correr de los problemas, Instead of running from the hay problems, que clamarle a Dios. we need to call to Hay que God. someternos a Dios. Submit to God. Hay que creerle a Dios como lo hizo Josué con el ejército. Believe in God as Joshua did with Porque his al army. igual que Josué, hermanos, Just like Joshua, no es de nosotros la guerra, hermanos. the war's not ours. Es de Dios. It's God's. Solamente hay que obedecerle a la palabra, lo que Dios dice en su We palabra. have to obey what the Era word una says. locura, hermanos, que solamente darle vueltas a la ciudad iban a caer los muros. It's crazy to think just Para la going around mente the city to natural walk eso the era algo imposible. For the natural mind, that was impossible. Y que el último día, hermanos, pegaran un grito de júbilo, The last day they que se screamed tocaran las trompetas. and the trumpets be sound. Era algo inaceptable para la mente natural. That was something unacceptable for the natural mind. Pero no para Dios, eso era lo que Dios le dijo. But not for God. That's what Josué God told tenía him. que creer y tenía que obedecer. Y al final de cuentas, hermanos, miraron una grande victoria. Joshua had to obey in order to receive his great blessing. Así que, hermano, tiene problemas. Brother, you have problems? Está pasando por fuego. Are you going through fire? No le corra. Don't run away. Enfréntelas en el nombre de Jesús. Confront it in the name of Jesus. No estamos solos, hermano. We're not alone, brothers. Dios está con nosotros. God is with us. Llámese como se llame su adversidad, su problema, su angustia. Whatever Dios your está problem con be, nosotros. God is with us. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? Poderoso es Dios. Y por último, hermanos, For last, por último, por tercera vez Elías le dice, quédate aquí, yo me voy para el Jordán. the third time he tells him, I'm going to go to Jordan. Pero repito, I repeat, Eliseo tenía una necesidad grande en su vida.
Elijah had a great need in his life. Yo no sé usted, hermano. I don't know about you. ¿Quién no está dispuesto a hacer lo que se le pida? But who wouldn't be Con willing tal de ver algo, un milagro o algo en su vida, hermanos. willing to do what's asked of you in order to see a blessing? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué no haría el enfermo, hermanos? Con tal de que sea sanado. ¿Qué no haría? What would the sick do in order to be healed? Yo creo que haría hasta lo imposible. Si dijeran, vete caminando aquí a Orlando, se va. They could do the impossible. They said, walk from here to Orlando, he would leave. Aleluya. Y más cuando se trata de la vida. And more when it's about Física. life, your physical life. Elisa tenía necesidad. Elijah had a need. Y por tercera vez le contesta, jamás vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. The third time he responded to him, I will not leave you. Cuando llegaron al Jordán, hermanos, When they got to the Jordan, la palabra Jordán significa el que desciende. the word Jordan means he who descends. Es decir, hermanos, que era simbolismo de humillación. So it was a humble symbolism. Ahí fue donde aquel hombre altiguo, el capitán del ejército del rey de Siria, Where the captain of Syria no quería humillarse did not want to humble cuando himself. recibió la palabra de Eliseo precisamente. And he received the word of Elijah. Para él era una humillación meterse, que se zambutiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. For him, it was humiliating Para él era humillante eso, hermanos. to get into the river of Jordan. Porque no eran las aguas, hermanos. Because it wasn't the waters. Era, hermano, el llamado a humillarse delante de la palabra de Dios que se le había dado. It was to humble himself before the word of God. Y después de que, enojado y todo, pero obedeció, And after, even though he was angry, he fue obeyed. sanado. And he was healed. El río Jordán en la mayoría de su espacio, en la mayoría de su longitud, The river of Jordan and its longitude, está por abajo del nivel del mar. it's below sea level. Y luego para colmo, hermanos, va a desembocar a uno de los cuerpos conocido como el Mar Muerto, And then it goes to the Dead Sea. que está 400 metros por abajo del nivel del mar. It's 400 meters below sea level. Es decir, es simbolismo de humillación delante de Dios. So it's a symbolism meaning of Ahí fue, hermanos, donde Jesús, en el río Jordán, Jesús fue bautizado. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, tuvo que ser bautizado por un hombre mortal como Juan el Bautista, porque se humilló para comenzar un ministerio que Dios lo mandó a hacer. to where Christ was baptized by a human man, John the Baptist. Pero ahí, hermanos, después de que subió de las aguas, And there, brothers, after he came out of the waters, visiblemente, hermano, descendió el Espíritu Santo de una manera sobrenatural sobre Jesús. the Holy Spirit descended over the life of Hermanos, porque no hay duda, hermanos, There's no doubt, que brothers, cuando el que se humilla delante de Dios eventualmente va a ser exaltado, hermano. he who humbles himself before Christ will be exalted. En la humildad hay secreto delante del Señor, Humbling himself is porque Dios atiende al humilde, hermanos. Dios se goza con los humildes de corazón. God tends to the A los altivos no los consume de un solo, hermanos, pero los mira de lejos. Y ahí fue, hermanos, donde después de Betel, It was there that after después de Bethel, Jericó, after Jericho, llegaron a Jordán. they got to Jordan. Y ahí, hermanos, Eliseo There Elijah obtuvo lo que anhelaba en su vida. obtained what he desired in his life. De ahí, hermanos, fue arrebatado Elías de una manera sobrenatural. And there Elijah was taken in a supernatural way. Y después que Elías fue arrebatado, And after he was taken, miró el poder de Dios en su vida, porque eso era lo que Dios le dijo. Le dijo a Elías, si me ves vas a recibir lo que pides. he saw the power of God because he told him, if you see me, Y la Biblia dice, hermano, que tomó el manto de Elías the Bible says he took y his dice que volvió garment, las aguas del río.
y se abrieron las aguas y lo miraron todos los profetas que estaban allí Placing the observando. waters of the river, and they parted. Y entendieron, hermanos, que Eliseo había recibido una doble porción del espíritu que había en Elías. And everyone understood. Pero para recibirlo, hermanos, fue perseverante, iglesia. He received No the blessing of desmayó, God. iglesia. Estuvo de pie, He iglesia. did not faint. Seguro, hermano, que pasaron meses He was on his feet, I'm sure months para went by, ver, hermano, para que se hiciera real la petición de su corazón. in order for the petition of his heart to Pero be lo obtuvo, covered. hermanos, pero lo He obtuvo. obtained it. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios en esta mañana? I'm going to have a need for God this morning. ¿Cuántos anhelan de verdad, de corazón, la bendición, el poder, la unción del Espíritu en su vida, hermano? How many desire the anointment of Christ in your life? Si no lo anhela, medite en sus caminos. If you don't desire it, Si no lo tiene, medite en sus his, caminos en esta mañana. meditate in his ways this morning. Porque si Eliseo la necesitaba, Because if Elijah la did it, necesitamos también nosotros hasta el día de hoy, hermano. then we also need it. Poderoso Dios. Yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. I want us to go to the Word of God. Vamos al libro de los Hechos. We go to the book of Acts. Hechos capítulo número 10. Chapter 10. Acts chapter 10. Luego de ahí vamos a ir a 2 de Corintios. And then we'll go to 2 Corinthians. Estamos ahí, hermanos, en Hechos capítulo 10. Over there, brothers, Acts chapter 10. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, está predicando, hermanos, en la casa de Cornelio. ¿Se recuerdan de esa historia? Here Peter's with Cornelius. Y él cuando comenzó a predicar acerca de Jesús. El versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El versículo 38. Cómo Dios, como dice iglesia, cómo Dios ungió, ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y fíjese, hermano, lo que hace la unción, hermanos. Cristo es el Señor, siempre ha sido, hermanos. Pero aquí dice, hermano, que tuvo la bendición también de ser ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y mira, hermano, lo que hizo poderosamente por esta unción. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y dice 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Chapter 10, verse 37 to 39. You know what has happened throughout the province of Judea, beginning in Galilee, after baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on the cross. Amén. Pregunto, hermano, si Jesús necesitó precisamente esta bendición. And I ask, brothers, if Jesus needed this blessing. Hermanos, nosotros somos mortales. We're mortal. Nosotros somos finitos, hermanos. We're small. No tenemos poder en absolutamente para We don't nada. have power to do anything. Ni para hacer blanco un cabello de nuestra cabeza. Jesús, siendo Señor, necesitó ser ungido con el Espíritu Santo. Jesus, being God, needed to be anointed by the Holy Spirit. Y se cumplió en su vida And it was fulfilled in his lo que life. predicó, lo que habló proféticamente Isaías en el capítulo 61. What Isaiah prophesies in chapter 61. Necesitamos, hermano, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. We need the anointment Lo of God. in our necesitamos, lives. iglesia. We need it, church. El enemigo, hermanos, corría de Jesús solamente con su presencia, huía y pegaba gritos de alarido, diciéndole: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? The enemy would flee from Jesus just
being in His presence. Lo reconocían antes de acercarse a ellos. They recognized Him before He came to Porque them sabían quién era. because they knew who He was. Hermano, necesitamos de Dios en nuestra vida. Brothers, we need Para God in vivir our una vida lives. de victoria, de bendición, necesitamos, hermanos, Live a la victorious life. unción, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2, 2 Corinthians chapter 2, capítulo 1. Capítulo 1, versículo número 21. 2 Corinthians chapter 1, verse 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es, hermanos? Quien nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya. Verses 21 and 22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Ya tenemos la bendición. We already have the blessing. Ya Dios nos ha sellado, hermanos. God has sealed us. Ya tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Si Spirit. si recibimos a Jesús de todo corazón, And receive Christ with all our hearts. demos ese paso, hermanos. We need to take that step. Consagrémonos Consecrate más a Dios. ourselves more with God. Busquemos más a Dios. We need to search more for God. Anhelemos más de Dios. We need to yearn God more. Así como Eliseo, hermano, pagó un precio para obtener lo que él quería, Just as Elijah paid a price to obtain what he yo creo que wanted, nosotros también podemos hacerlo. I think we can also No do con that. nuestras fuerzas, Not with our strength, sino con las fuerzas de Dios. but with the strength of God. Necesitamos de su presencia en nuestra vida. We need of His presence in our life. Muchas son las adversidades. Many are the adversaries. El martes pasado rápidamente hablamos unos minutos, unos consejos de la palabra de Dios. That's what we talked about, a couple Y of hablábamos, hermano, 3 consejos para enfrentar el pecado. advice from God. Número 1, hermano, hablamos de que teníamos que sacrificarnos. Number one, we have to sacrifice ourselves. Número 2, que teníamos que renunciar a nosotros. Number two, denounce our own selves. Y número 3, el más importante, bueno, todos son importantes, pero considero yo que es lo que necesitamos hoy en día, And number three, what I think we need es now correr del pecado, es huir del pecado. is flee from sin. Pero para tener condición para correr, But to have condition to run, para tener la iniciativa para huir del pecado, to be able to flee from sin, para tener la fuerza para huir del to pecado, have the strength to flee from sin, necesitamos la unción del Espíritu Santo. we need the anointing of the Holy Spirit. Necesitamos, hermanos. We need it, brothers. Es el que la que nos va a dar el impulso y la fuerza That's what's going to impulse us and give us the strength para seguir huyendo de Él, hermanos. to keep Porque no me fleeing. diga, hermano, que en nuestras fuerzas podemos vencer el pecado, la tentación. Don't tell me that with our own strength we can. Seamos honestos, hermanos. Conquer sin. Los adultos, no se puede, hermanos. Be honest, adults, it's not Por más possible. inteligente que sea, Smart as you are, aunque tenga toda su vida en la iglesia, even though you have all your life in church, no se puede en nuestras fuerzas. you can't do it in your own strength. Eventualmente vamos a ser derrotados. Eventually you will be overcome. Pero con Cristo todo lo podemos. But with Con Christ la we can do unción, everything. con la ayuda del Espíritu Santo, sí se puede vivir una vida de victoria en el nombre de We Jesús. live a life victorious in the name of Jesus. Está la importancia de consagrarnos a Él. Él no puede habitar en vasos sucios, iglesia. Él es santo. Y para limpiar nuestro vaso, In order to clean our cups, necesitamos el aceite, símbolo del Espíritu Santo, we need the oil that's para podernos symbolism of the purificar, Spirit, para limpiarnos purify and y clean para us, ser instrumentos de honra para su nombre. so we be instruments Necesitamos de Dios. in His name. We need God. Necesitamos de Dios. We need of God. Es visible la necesidad. Es latente la necesidad.
Se puede percibir, hermanos. Se puede ver la necesidad We que can see the tenemos need. We can see the need that we have. de la presencia del Señor en nuestra vida. The presence of God in our lives. Ciertamente, hermanos, Santiago dice And James says que si está alguno enfermo, that if somebody's sick, nos llaman, dice que los ancianos hay que orar por él, ungiéndolo con aceite, ungiéndolo. the elders need to pray for them, anoint them with Dice oil. que la oración de fe los salvará, los sanará y los Prayers salvará of faith will eventualmente. save them. Porque el que se acerca creyendo, hermano, que Dios lo puede hacer, Is he Dios who comes honra la fe de believing la persona que se acerca con fe. that God can do it. Pero de lo que estamos hablando, poner aceite sobre una persona, But what we're talking about, putting oil over somebody, no es como un acto de magia que se pone el aceite y ¡pum! Ya es lleno del Señor. not a magic trick. No es un acto así, hermanos. Estamos hablando de una consagración continua para Él. We're talking about something continuous. Porque si fuera así, hermano, aquí estuviéramos todos los días por la madrugada, ungiéndolos a cada uno de ustedes para que se vayan al trabajo y sean libres de todo pecado y tengan victoria. If it was like that, we'd all be here in the morning and Aquí anointing you with estuviéramos oil to be los saved. líderes ungiéndolos a cada uno y vinieran por montones. No es así, hermanos. Everybody would be coming No by es big así. groups, and it's not like that. Hay que buscarlo. We need to search for Hay it. que pagar el precio. We need to pay the price. Nada más. Necesitamos de Dios. We need of God. Si usted considera que necesita de Dios, If you consider that you need God, la Biblia nos dice en Isaías 45 the Bible tells us in Isaiah que 45 busquemos a Jehová to search for God ahorita que puede ser allá. now that He can be found. Hay que llamarle ahorita que Él todavía está cercano a nuestro clamor. We need to call on Him now that He is still close. Y nos invita, hay que dejar los malos caminos, He invites us to leave los our malos wrongful paths, pensamientos our wrongful thoughts, y volvámonos a Jehová, and come back to the Lord, en el cual hay misericordia, in which there's hay perdón de mercy, pecados. in which there's forgiveness of sin. Amén, hermanos. Amen, Si brothers. tienen necesidad de Dios, póngase de pie. If you have a need of God, stand up. Y no es solamente reconocer nuestra necesidad de Él, It's not only to recognize our need of Him, es venir delante de Él como segundo paso it's to come before Him y hacer un compromiso con Él. and make a pact with Him. Un compromiso con Él. Make a pact with Him. Aleluya. A veces nos cantamos allí el canto de adoración que dice: Espíritu Santo, yo te necesito. Gracias, Señor. Vamos a orar por los hermanos que están conectados y los que se van a conectar después en YouTube. We're going to pray for our brothers that are connected. Solamente les agradezco, hermanos, por estar siempre fieles ahí. I appreciate that you're always connected. Nuestro deseo es que Dios los bendiga. Our desire is that God blesses you. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Wherever you're found, wherever you are, busque de Dios. search for God. Busque la unción de Dios. Conságrese para Dios. Look for the anointment of God. Búsquela. Y si es constante, si es fiel, And if you're constant and la faithful, va a recibir. you will receive it. Voy a orar por ustedes, hermanos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Father, thank you for every one of my Te brothers. presento la vida de cada uno en particular. I present each and every one of their lives. Señor, glorifícate en sus vidas. Glorify yourself in their Obra en sus lives. necesidades. Ayúdalos, Espíritu Santo, Help them, Holy Spirit. que tengan hambre y sed de ti, They have hunger and de tu desire of you, presencia, of your presence. de tu presencia, Señor. Que más que todas las cosas exteriores, And more than any exterior thing, anhelen tu unción en su corazón. they desire your presence in Porque their esta heart. unción es la unción de lo alto, And this anointment is from que heaven. busque, quema, que deshace todo yugo de pecado. It searches and destroys all wrongness. Glorifícate, Padre, en sus necesidades. Glorify yourself, Lord, Los in the bendigo a needs. cada uno de ellos I bless every one of en them el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias. Thank you. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los God bless you, guarde. brothers.